muchas gracias por su presencia aquí. Y como ha dicho Manolo, hoy el ponente que tenemos es un paisano nuestro, porque Luis Berrocal Rangel nació en Badajoz, que va a hablarnos sobre el momento anterior a la romanización en esta zona de la península, en esta parte del Valle del Guadiana y en concreto en Badajoz. En un momento en el cual se habla pues, de una población de tipo celta, otros piensan que es de origen indoeuropeo, pero un momento que él conoce mejor que nadie, por supuesto. Yo doy las gracias a la organización de este ciclo de conferencias, el hecho de haberme permitido ser yo hoy quien lo presente, porque aparte de la figura incuestionable que es Luis, Luis es mi amigo. Luis y yo nos conocemos hace la friolera de 60 años, ya ha pasado tiempo, ¿no? Luis y yo compartimos... un poquito más. No te quites años. Luis y yo compartimos escuela, aprendimos juntos las primeras letras, compartimos patio de colegio, posteriormente hicimos juntos también el bachillerato y nuestros primeros coqueteos con el mundo de la arqueología también los hicimos juntos. Él también los compartió con otra persona muy importante para él en ese aspecto, que fue Álvaro Meléndez, muy conocido por todos. Posteriormente, Luis y yo excavamos juntos en la Alcazaba de Badajoz, en el Castillo de Gormaz, en el yacimiento calcolítico del Cerro de San Bartolomé en Almonte, en la Alcazaba de Mérida, donde él demostró el dominio de una técnica pues, al alcance de muy pocas personas, como es el dibujo arqueológico. A partir de ahí, bueno, pues él inició una carrera meteórica y yo me quedé en vuelos de más corto recorrido, por supuesto. Cuando Luis acabó brillantemente su carrera de magisterio, él pues quiso seguir con la que siempre ha sido su pasión, que es la arqueología, y se fue a Madrid, a la Universidad Autónoma. Desde un primer momento, bueno, pues la brillantez de Luis fue incuestionable y de hecho al poco tiempo de estar allí a acabar su licenciatura hizo su tesis doctoral sobre los pueblos célticos del suroeste de la península ibérica y ahí pues ya recibió la primera, podemos decir nosotros que premio, el primer gran premio que fue el premio especial de doctorado, tesis que luego fue publicada por la Universidad Complutense de Madrid. A partir de ese momento, con la incorporación de Luis al Departamento de Prehistoria y Arqueología, del cual es, repito, hoy en día director, su carrera tanto en el mundo de la investigación como de la docencia fue subiendo de una manera absolutamente meteórica, hasta el punto de que a día de hoy Luis es un referente imprescindible e incuestionable, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional en el mundo de lo que es en el estudio de lo que es el mundo céltico. Su currículum es como las novelas esas rusas de Dostoyevsky, ¿no? Larguísimas y tremendamente intensas, muy cargadas de material, ¿no? Él es, entre otras cosas, pues profesor, como ya le he dicho, de la Universidad Autónoma de Madrid. Ha sido profesor en la Universidad de Aberdeen, también lo ha sido en Oxford, en Belfast, conferenciante dentro y fuera de España, ha dado conferencias en el Museo Arqueológico Nacional, en el Museo de Lisboa, Arqueológico de Lisboa, en el Museo Británico, también las ha dado en Estados Unidos, en sitios como Yale o Portland, y una carrera, como digo, absolutamente meteórica y al alcance de muy pocas personas. Hay que tener la preparación que tiene Luis para haber hecho lo que él ha hecho. Bueno, a pesar de que nos conocemos hace tantísimo tiempo, yo soy incapaz de retener el currículum de Luis. Entonces, pues tengo que leer algunas cosas, ¿no? Él forma parte... Pero es porque somos viejos. Bueno, sí. Y hoy no me tomo el Sintrón tampoco. Bueno, entonces, Luis es miembro correspondiente de la Real Academia de la Historia, del Instituto Arqueológico Alemán, entidades que están reservadas a muy poquísimas personas y con un currículum demostrado, y no se entra por enchufe, eso se lo aseguro yo. Forma parte también, es socio fundador de la Unión de Arqueólogos Europeos, vicepresidente de la Comisión de los Metales de la Unión Internacional de las Ciencias Pre- y Protohistóricas, director de las excavaciones de Capote, del Castello del Llagú, también de Ratiños en Portugal y de Nertóbriga, y actualmente pues está dirigiendo un proyecto en Capote, en Higuera la Real, del cual hemos estado hablando hace un momento. Es autor también de una docena de libros y de aproximadamente 200 artículos en revistas científicas, pero en revistas científicas en las cuales pues tampoco entra cualquiera, ni muchísimo menos. Y el año pasado, como reconocimiento a su excelencia, pues tanto en la docencia como en la investigación, recibió un premio, que es el premio de la Unión de la Ciencia, bueno, del Comité de las Ciencias Pre- y Protohistóricas
de Francia. Como le digo, su currículum es inmenso, es tremendo. Más me valía haberlo fotocopiado, haberle dado a ustedes una hoja que lo hubieran mirado en casa con tranquilidad y les hubiera llevado bastante tiempo. Pero detrás de ese currículum, que sobre un folio no, sobre muchísimos folios, pues queda un poco frío, está el aspecto humano, ¿no? Está el Luis Berrocal, que yo he conocido, como le digo, y he tratado durante tantísimo tiempo. Personalmente, les puedo decir que no conozco a nadie en el mundo de la arqueología con la capacidad, la entrega, la pasión y la forma de trabajar que tiene Luis. Y se lo digo, creo que con bastante conocimiento de causa. Luis es un trabajador metódico e incansable, lo ha sido siempre así a lo largo desde que yo lo conozco, porque mientras que nosotros cuando llegamos a la escuela algunos teníamos que aprender, Luis ya venía aprendido de casa en muchísimas cosas. Y eso lo digo yo y lo dice cualquier compañero. Pero aparte de toda esa capacidad que él tiene, pues hay algo que también le distingue y le ennoblece. Y es el hecho de que como aderezo pues está tocado por el don de la honestidad, tanto en lo humano como en lo profesional. Ese currículum que él tiene, bueno, pues ha sido algo hecho a lo largo del tiempo, con el primor de los tejedores de los tapices flamencos y con la precisión de un neurocirujano. Eso se lo aseguro yo porque yo conozco ese currículum. Yo lo he tratado, como digo, muchísimo tiempo. Sé muchas cosas de la vida de Luis, no sé ninguna mala, todas las que sé son buenas. Yo podía contar muchísimas anécdotas de él no querría que yo las contase, pero te vas a fastidiar, había contado. Bueno. Aunque ya tengo asegurado el coscorrón, que seguramente me dará. No, me lo dabas tú a mí. O sea como prueba de esa capacidad de trabajo que tiene Luis, cuando él tenía aproximadamente, no sé si 23, 24 años, le surgió la posibilidad de irse a trabajar a Aberdeen, a Escocia, y su promoción y la mía, son la misma, pues éramos niños de francés, no niños de inglés, no sabíamos inglés. Bueno, pues Luis, viendo que se tenía que ir a Aberdeen, por su cuenta de riesgo y sin apenas ayuda externa, se puso a estudiar inglés y en pocos meses aprendió tal nivel de inglés, que dio clases en Aberdeen, y no es que no se le notase el acento, porque el acento de aquí de Badajoz se nota en cualquier lado, pero lo entendían perfectamente sus alumnos de allí. Y otra anécdota que Luis, que él tampoco quería que la cuente, pero la había contado también. Luis en la Universidad Autónoma de Madrid consiguió obtener el mejor expediente académico en su especialidad que había habido hasta la fecha. Esta persona que está aquí, la capacidad de trabajo que tiene, como le digo, es impresionante. Todo esto, pues por decirlo de alguna manera, es la explicación de Luis, pero yo hay otra cosa que también tengo que decir. Siempre se dice que detrás de un gran hombre, como es el caso de Luis, siempre hay una gran mujer. En el caso de Luis no es así. En el caso de Luis no hay una gran mujer detrás, porque Mari Carmen, su mujer, nunca ha estado a la sombra ni detrás de Luis. Siempre ha estado a su alcance, siempre ha sido su apoyo, siempre ha sido la compañera y la que en muchas cosas se ha sacrificado por Luis y por la forma de hacer de Luis. Yo se lo vuelvo a decir, agradezco muchísimo el poder estar aquí, porque para mí es un honor, primero poder presentar una conferencia de aquí y luego presentar a un amigo como Luis. Querido Luis, respetado y venerado maestro, la palabra es tuya. Casi ha conseguido emocionarme, casi. Bueno, le echa mucha filosofía, mucha literatura. Yo creo que quedé el primero en aquella promoción por un error, sigo pensándolo. Bueno, pues como comprenderán, estoy muy orgulloso y muy contento de estar aquí en mi casa con mis amigos, con personas que me conocen y me conocieron no como Alonso desde los 3 años o como mi hermana, un poco después porque es más jovencita, con mi mujer y mi hija que están aquí presentes, sino también con personas como María Dolores Gómez Tejedor, que hacía muchos años que no la veía y que fue una de las primeras personas que me impulsó y que me dio la entrada en el mundo de la arqueología, y a quien quiero agradecerle enormemente aquel apoyo cuando yo no era más que un estudiante, mínimo estudiante, ¿no? Bueno, Manuel Cienfuegos también fue uno de mis compañeros aquí de primeros días de batalla en las excavaciones de la Alcazaba, cuando éramos jovencitos y estábamos bien poblados de cabello.
y llevaba muchos años detrás mía. Luis, tienes que venir a dar una conferencia. A ver, les voy a confesar una cosa. El mundo académico, y más en la universidad madrileña actualmente, está muy mal, muy complicado. Septiembre y octubre son meses muy complicados y me era muy difícil sacar tiempo para venir, pese a que es mi tierra. Así que ya hará un par de años que me comprometí con Manuel Cienfuegos a venir y a verlos y a intentar un poco actualizar nuestros conocimientos sobre lo que yo más o menos trabajo y entiendo que es el mundo prerromano, protohistórico. Por supuesto, quiero agradecer en primer lugar a la Asociación Amigos de Badajoz la invitación y en segundo lugar, y no por ello en último lugar, al Ayuntamiento de Badajoz, que está aquí representado en la figura de dos concejales, sus dos concejales, el concejal de Cultura, José Antonio Casablanca, y el concejal de Turismo, Rubén Galea. Gracias. Y dicho esto, voy a intentar no aburrirles. No voy a repetir aquella primera conferencia que María Dolores se acordará sobre Capote, que casi, en el año 87, casi duermo a las piedras. Voy a intentar ser lo más ameno posible. Debo decirles, eso sí, desgraciadamente, que desde el año 2005, que ya, Manolo, son 19 años, 19, madre mía, que di una conferencia sobre este tema, ha habido pocos avances que se conozcan públicos. Entonces, algunas de las imágenes, incluso este montaje, son de entonces, pero luego he traído algunas novedades también. Entre ellas, también tengo que dar las gracias, y lo diré al final, a David Gordillo y a Nuria Sánchez Capote, los arqueólogos que han dirigido las excavaciones hasta la última semana, que me han facilitado fotografías recién sacadas e informes inéditos, de los que apenas voy a dar una pequeña pincelada porque es que no, de verdad no quiero agotar su paciencia. Es más, prefiero hablar menos, que yo soy proclive a hablar, y que pregunten. Bien, se me pidió que avanzara sobre ese Badajoz prerromano, protohistórico, algo que comprendo porque las noticias de prensa, yo en Madrid estoy muy conectado, como pueden entender, con Extremadura, pues están a la orden del día, ¿no? Entonces, sabemos que están haciendo estas excavaciones, sabemos también que hay numerosos hallazgos recientes alrededor de Badajoz sobre época romana. Sabemos también que hay algunos titulares que inducen a la confusión, como esto de que no hubo asentamiento romano, pero claro, luego cuando lo lees en detalle se refiere a un tipo de asentamiento concreto, no que no hubiera un Badajoz romano, sí que hubo un Badajoz romano, pero no hubo un Badajoz del estilo de Augusta Emérita o de un municipium como Norba Caesarina. No era un Badajoz urbano, era un Badajoz rural, pero era un Badajoz, existía un Badajoz. Bueno, con todo esto no quiero minusvalorar ni que se interpreten mis palabras en el mal sentido respecto a la importancia de la fiesta de Almosasa y de la iniciativa cultural que el Ayuntamiento lleva durante años y la Asociación de Amigos de Badajoz. Ni tampoco quiero que se interprete mis palabras como una minusvaloración de un personaje heroico, epopéyico, parangonable, en mi opinión, con el mío Cid, Rodrigo Díaz de Vivar, que fue Abderramán il Merván al-Chiliquí el Galaico, ¿no? Un personaje, francamente, de película que, con toda seguridad, esa vida sería narrada y llevada en Hollywood a cualquier película como fue la de Rodrigo Díaz de Vivar. No, en absoluto. Pero sí quiero llamar la atención, y lo habrán visto ustedes en la introducción que se ha publicado sobre las conferencias de Almosasa, respecto a la poca atención, el poco interés que a veces se demuestra por parte de la investigación sobre un hecho que es indiscutible, y es que Badajoz es una de las ciudades ocupadas, habitadas más antiguas de la península ibérica. Y es que aquí encontramos materiales, en los primeros años bajo la dirección de Fernando Valdés, materiales calcolíticos del bronce antiguo, materiales con 2000 o más años de antigüedad antes de Cristo. Y nada nos dice que haya habido una disrupción importante en ese devenir diacrónico de la ocupación de lo que es hoy la ciudad de Badajoz. Eso sí, con diferentes modelos, diferentes sistemas.
porque tampoco Abderramán ibn Merván, cuando funda en el 875 teóricamente Badajoz, cuando refunda Badajoz, como digo yo, históricamente funda una ciudad. Eso no era una ciudad, la ciudad vino después, pero sí abre a la historia un núcleo que ya existía. Y la prueba de que existía es que el propio Abderramán ibn Merván respeta su nombre y no le pone un nombre nuevo. No crea una ciudad nueva con un nombre nuevo. Respeta el nombre que tenía este núcleo ocupado. ¿Y qué nombre era él? Bueno, ya lo ven aquí. Los arqueólogos buscan el nombre que tuvo Badajoz en época prerromana. Pues va a ser muy difícil que lo encuentren. En época prerromana, desde luego. En época romana todavía. En época prerromana, como no hay escritura prácticamente en estos ámbitos, pues va a ser difícil. Pero la lingüística histórica es una ciencia muy desarrollada que sabe inferir el origen de las palabras, de los nombres. Y ya desde hace bastante tiempo, nada más y nada menos que Ramón Menéndez Pidal llamó la atención sobre el topónimo Badajoz y dijo, esto no es árabe, eso es un nombre, un topónimo preárabe, anterior a la entrada de los musulmanes en la península ibérica. Bueno, eso es un hecho que es bastante indiscutible. Batal-Yos, que sería la transliteración del árabe primera que conocemos del siglo IX sobre el poblado de Badajoz, pues es un nombre preárabe, eso está claro. Pero no sabemos realmente cómo sería su nombre previamente, ¿no? Hay dos hipótesis. La primera, la tienen aquí, en primer lugar, es para mí la más plausible, la más probable, porque responde a una vieja costumbre de los topónimos y también de los nombres propios, de los antropónimos, de dar nombres parlantes, que se llaman, ¿no? Entonces, nombres parlantes significa que el nombre refleja una característica específica de lo que nomina, ¿no? En este caso, ya Ramón Menéndez Pidal, pero un lingüista tan importante como Edelmiro Bascuas, un lingüista gallego que falleció hace unos años, llamaron la atención sobre la raíz wat, en indoeuropeo, wat, bat, paso, vado. Claro, es que es bastante lógico. Y después, ahí vienen ya las discusiones, por ejemplo, Joaquín Pascual pues plantea que puede ser una conjunción entre el indoeuropeo wat, paso, y clausum, en latín, cerrado, vado cerrado, o aqua, que significa, obviamente, agua, como suena en indoeuropeo, fluir, en fin. Yo, honestamente, creo, y como después les explicaré, la ubicación y el emplazamiento de Badajoz es tan único, es tan singular y está tan relacionado con el vado del Guadiana, que creo que de ahí viene su nombre. Pero podríamos abrir la imaginación a otras muchas hipótesis. La más bonita, también plausible, también factible y mucho más bonita que esto de Vado, del Guadiana, es la que mantuvo Matías Ramón Martínez, que publicó póstumamente en 1905 gracias al apoyo de un arabista y humanista importante como era Eduardo Saavedra, y que después resucitó un poco mi compañero y amigo Luis Alonso Rubio, Muñoz, que no sé ahora dónde está sentado, allí está. Y también el catedrático emérito de la Universidad de Cantabria, José Luis Ramírez Sádava. Y por último, en un trabajo de 2017-2018, publicado en Revista de Estudios Extremeños, un antiguo alumno mío, excelente alumno, Rafael Sabio González, que por entonces era conservador del Museo de Mérida, y que creo que es la referencia más moderna sobre el origen de la palabra Badajoz, de dónde podría venir. Esta hipótesis es muy bonita porque ellos lo que plantean es que sabemos fehacientemente que alrededor y en el mismo ciudad de Badajoz había bastantes emplazamientos agrícolas, villas romanas. Es posible que alguno de los propietarios de una de estas villas, de alguna de estas aldeas rurales que conformaron el territorio ocupado por Badajoz, se llamara Betalius o Patalius. Porque Betalius y Patalius son antropónimos, nombres propios romanos. Patalius, que sería el más fácil de ver para la derivación de Badajoz, no se documenta en la península ibérica, se documenta en Centro Europa y en la antigua Yugoslavia, en Bosnia, por esta zona. Y Betalius tampoco es que esté muy bien documentado, pero sí, curiosamente, tenemos en Botoa una beteliana, una inscripción dedicada a una señora romana llamada Beteliana.
De manera que la hipótesis de Sabio, Martínez Ramón Martínez, etcétera, y de Alonso Rubio, sería que Badajoz podría hacer referencia al propietario, al nombre del propietario, de manera que habría existido una aldea en La Muela, aquí en la Alcazaba de Badajoz, que se llamaría el Vicus Batalius, que sería la aldea de Batalius. Y eso es bastante factible porque sabemos que es habitual que los romanos dieran nombres de propietarios a pequeños núcleos de población, no urbanos. De Vicus Batalius podría haberse derivado perfectamente Bataliacum. Bataliacum en genitivo plural, que vendría a decir la aldea de los Batalios, de la familia Batalios, de los Batalios. ¿Me explico? No sé si me estoy explicando correctamente, si no me interrumpen. Y de ahí, perfectamente, se puede derivar el topónimo Badaliacu, que sería el primer nombre, junto con Bataljós, que conocemos de Badajoz. Badaliacu está en el tumbo B de la Catedral de Santiago de Compostela. El tumbo B son una serie de documentos que se recopilan en el siglo XII, pero que están copiados de documentos originales del siglo IX. Este Badaliacu, que no sabemos de dónde es, dónde era, en qué sitio estaba Badaliacu, sería del siglo IX también. Yo creo perfectamente que es el nombre de Badajoz, pero lo creo, no hay una prueba, Badajoz. Sea como fuere, yo pienso, como les decía, que está claro que un estudio de la toponimia nos dice que estamos en un asentamiento con un nombre indoeuropeo, quizás romano, quizás precelta o céltico, que nos ha llegado hasta nuestros días y que fue respetado por Merván al chiliquí, el galaico. ¿Badajoz puede ser también de origen celta? Sí. De hecho, Ramón Menéndez Pidal puso ejemplos en Bretaña, puso ejemplos en Piamonte, pero es que solo basta ir a ver el topónimo en Irlanda y en Escocia, en la zona oeste de Escocia, para ver la cantidad de topónimos que hay con la raíz Bada. Y de hecho hay uno, que a ver si lo pronuncio bien, que es Badacross, un pequeñro puerto de las Highlands, al oeste de Inverness, en el sitio más remoto de Escocia, Badacross, con CH, CHRO. En gaélico, la CH se aspira, se pronuncia J, que sería Badajoz, sin Z, Badajoz. Curiosamente, es un pequeño puerto pesquero en un vado de la costa escocesa. Bueno, solamente son pequeños detalles. Porque lo que no cabe duda es que Badajoz, como les decía, ocupa un lugar único. De hecho, está hasta marcado así por la geología, porque tanto el Cerro de la Muela como las cuestas de Orinaza, el Cerro de San Cristóbal, ocupan lo que se llama un horst, o un pilar tectónico entre dos fallas que cruza el Guadiana. Es decir, aquí, esto que ven aquí, no es más que un levantamiento, en este caso de calizas dolomíticas, de mármoles dolomíticos, que cruzan el Guadiana, que hacen casi una barrera, casi un dique, y que facilitan que sea un vado. Yo en mi ánimo pues coloreé demasiado azul aquí el Guadiana, es más estrecho, porque este es el vado natural. Y fíjense la importancia que tiene este sitio, no solo para comunicar el noroeste con el sureste, sino también para comunicar dos comarcas tan ricas como son las Vegas del Guadiana y el Bajo Guadiana del Alentejo. Entonces, claro, un lugar tan espectacular, tan importante, como es lógico, tenía que estar ocupado desde el 3000 o el 2000 antes de Cristo hasta nuestros días. No es un sitio cualquiera, puedo asegurárselo. Es un lugar que estratégicamente, desde el punto de la orografía, destaca por su unicidad. Badajoz no es el Cerro de la Muela, la Alcazaba. Badajoz es el Cerro de la Muela, la Alcazaba y las cuestas de Orinaza o Cerro de San Cristóbal. Badajoz, como dice el dicho, es una tierra de dos, y es verdad. Se configura como un poblado geminado, gemelo. Y de hecho, los dominios visuales, esos son virtuales, que se obtienen desde el Cerro de Orinaza, desde San Cristóbal y desde Badajoz, son complementarios. Si los unimos, verán
que solamente el espacio en blanco se domina desde San Cristóbal. Prácticamente el 90% del dominio visual entre ambos es complementario, combinado. Esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Y qué pinta este poblado geminado o doble en este sitio tan espectacular? Bueno, pues en términos generales, y yo no me voy a enrollar ahora sobre geomorfología o biogeografía o ecología, este lugar es una bisagra, es un punto clave. Claro, una puerta no funciona si las bisagras no funcionan. Pues esto es una bisagra. Es una zona que está a caballo entre la España mediterránea y la España atlántica, y la península atlántica, la Hispania atlántica, ¿no? Portugal y España atlántica. Pero cuando se dice a caballo es literalmente a caballo, en este punto clave. Y probablemente por eso, por devenires de la historia, sabemos que en época prerromana fue ocupado por pueblos que fueron denominados célticos. No sabemos quiénes eran, ni sabemos sus nombres originales. Los griegos les llamaron Celticoi y los romanos lo transcribieron como Celtici. Bueno, actualmente se tiende a fusionar el término en celtolusitanos, porque hay después toda una sinonimia y una combinación de rasgos culturales entre estos célticos del suroeste, entre los que debió destacar uno de ellos llamado Viriato, y los lusitanos. Claro, Viriato terminó convirtiéndose en el paradigma del caudillo lusitano, pero sabemos que Viriato no era lusitano, era céltico, porque lo dicen las fuentes y porque su propio nombre, Viriato, significa en galo, en lengua celta, el que porta el viria, y los viria eran los torques, los símbolos de la jefatura. Luego Viriato es un nombre parlante, que significa el portador del viria. Por eso digo lo de Badajoz y Vado, ¿no? Los romanos toman los torques como emblema, y entonces el que lleva el torques, que realmente eran centuriones, muchas veces cogen el antropónimo Torcuato, que es lo mismo que Viriato. Así que los Badajoz se encuentran en este territorio entre célticos y lusitanos, cerca de la Beturia. La Beturia es un territorio creado por los romanos en la conquista, no tiene luego ningún impacto ni administrativo, ni jurídico, ni político, no existe ninguna provincia, ningún convento llamado Beturia, pero curiosamente ese nombre tan llamativo se queda ahí para la posteridad, y parte de esa Beturia fue habitada por estos pueblos célticos, celto-lusitanos, en los que Badajoz se incluiría no en la Beturia, pero sí en los pueblos céltico-lusitanos, junto con el territorio del Alentejo y de las Beiras portuguesas. ¿Que estaba habitado? No cabe la menor duda. Lo sabemos desde que el año 77 empezó Fernando Valdés las excavaciones. En el 78 abrimos este corte, el número 1. Estaba junto al pie del pabellón de autopsias del antiguo hospital militar, y la excavación la dirigió, el director era Fernando Valdés, pero el que realmente dirigía el corte era Pepe Calero, y yo estaba allí como chico de los bocadillos, con él, subiendo y bajando. Esta fotografía la he sacado del TFM de Fernando de la Iglesia Ruiz. Para mí, la única investigación digna, seria y rigurosa que se ha realizado en la última década. La leyó en el año 1022 en Salamanca. Él pone vista general del corte 1 a unos 8 metros de potencia. Alonso Rubio se acordará perfectamente que llegamos a pasar 9 metros. Lo que no sé es cómo éramos capaces de subir y bajar. Pepe Calero no creo yo que pudiera, claro, con el tamaño que tiene, ¿no? En estas 3 escaleras que estaban unidas y que bamboleaban las escaleras cuando íbamos por la mitad, tremendo. Bueno, claro, entonces como no había problema de nada, pues ahí que nos arriesgábamos a bajar y a subir. Lo que sí que recuerdo es que después de una excavación espectacular con una fosa de soldados fusileros del Regimiento de Voluntarios de Valencia y un polaco, y una tarjea con algún material hispano-musulmán de mucha calidad, lo que sí que encontramos es esta imagen. Y esto que ven aquí, mi memoria recuerda haber oído a Valdés decir, no, esto es del bronce final, esto es protohistórico. Bueno, ahora puedo asegurarles prácticamente que se trata de un hábitat prerromano. No creo que sea del bronce final, yo creo que es más bien de la Edad del Hierro I. Lo que no tengo claro, porque no pude ver la estratigrafía de entonces, es si se trata del periodo tartésico o céltico. Si es anterior al siglo V o posterior al siglo V.
antes de Cristo. Pero lo que está claro es que esto que se encuentra aquí es una casa con un hogar de esa época protohistórica de Badajoz. Hoy tenemos la fortuna de haber culminado estas excavaciones de la empresa que dirige Nuria Sánchez Capote, que me ha mandado estas fotografías y este plano que pueden ver en el acceso al Hospital Militar a partir de la Puerta del Capitel, donde se han documentado estos pequeños restos protohistóricos. Son realmente pequeños, una esquina de una construcción rectangular, pero tienen que tener en cuenta una cosa, que esto es un sondeo, son varios sondeos, es decir, no se ha abierto en extensión, por tanto, tampoco podíamos esperar encontrar nada espectacular arquitectónicamente hablando, pero sí es importante recalcar que esto ratifica que en efecto sí hay suelo de uso y ocupación en época protohistórica, que podríamos fechar entre el siglo, así, de manera muy laxa, entre el siglo VIII a.C. y el cambio de era. Aquí tienen otra imagen de la que me ha facilitado David Gordillo y Nuria Sánchez Capote de Smart Culture Heritage. Tienen horas, prácticamente. Bueno, como les explicaba, Badajoz se configura como un asentamiento gemelo. Aquí tendríamos el Cerro de San Cristóbal y el Cerro de la Muela, la Alcazaba de Badajoz, que no responde a los yacimientos que conocemos protohistóricos, como por ejemplo los emplazamientos dominantes tipo Sierra de Alange o Castellinhos da Serra, en el Alto Alentejo, que es este, ni tampoco a los emplazamientos batidos como el Castro de Capote o Montenovo, que aquí lo ven, también en el Alentejo, sino que responden a los llamados emplazamientos gemelos, que son los más importantes, al menos que hayamos visto históricamente hablando. Yo en el año 2005 les hablé del Badajoz prerromano, Rubén se acuerda y le gustó bastante, ¿no?, por lo que me ha expresado, y en el 2006, como no iba a repetir el tema, pues traje las excavaciones que estaba dirigiendo junto con Antonio Carlos Sousa Silva en el embalse de Alqueva, justo en el dique de la cabecera del embalse de Alqueva, que era el Castro de Ratiños, un castro muy importante que ese mismo año, 2006, el 18 de septiembre, me dio la oportunidad entre nosotros de encontrar 7 botones de oro del siglo IX, a finales del IX, antes de Cristo, in situ. Algo está en la Cámara Acorazada de Lisboa. Yo los tuve una noche y luego ya no los volví a ver. En fin. El caso es que aquí está Ratiños. Ratiños es un gran poblado que desgraciadamente en el VII se abandona, Badajoz no, pero Ratiños sí. Y Ratiños, del otro lado del Guadiana, tiene Pardieiros, que es otro poblado complementario. Es el mismo modelo, ¿no? Probablemente en Medellín pasa lo mismo. Es un modelo que se repite bastante, eso. Y son los poblados más destacados. ¿Cómo sería este Badajoz prerromano? Bueno, pues hemos hecho algunas especulaciones más recientes y modernas. Recuerdo que en el 2005 me traje algunos mapas militares del siglo XVIII. Hoy tenemos mejores herramientas. Hoy tenemos, como ya habrán oído bastante veces, las imágenes LiDAR o LIDAR, que son imágenes que se obtienen mediante la emulsión de miles de puntos, de pulsos de luz que luego se recuperan sobre la superficie. Esto lo inventan, lo descubren los norteamericanos en los años 50 porque quieren descubrir la presencia de submarinos soviéticos en el Atlántico. De manera que los LiDAR realmente solo funcionan cuando la superficie es blanda y lo usan para el agua. Y posteriormente a alguien se le ocurre utilizarlo para la tierra porque se ve que, por ejemplo, en las junglas de la Amazonía, pueden penetrar toda la vegetación y enseñarnos cómo es el subsuelo sin vegetación. Claro, lo que no pueden es penetrar por los rascacielos, ni los edificios, ni las casas consistoriales. Este es el problema. Pero si se dan cuenta aquí, y con un gran esfuerzo de mi equipo, no mío, de mi equipo, hemos podido recuperar las curvas de nivel bastante fehacientemente de lo que sería el entorno de la ciudad de Badajoz. Hemos dejado parte de los rebellines y de los baluartes para que se hagan una idea, y aquí podemos ver que aparte del Cerro de San Cristóbal, que desgraciadamente, como muy bien publicó Juan Javier Enríquez y Coronada Domínguez de la Concha hace años, en el 98,
la remoción y las obras de refortificación del cerro han destruido prácticamente el pequeño asentamiento que pudiera haber allí, pero los restos materiales se conocen, pues sí que podemos ver que en la posterior Alcazaba de Badajoz, un territorio de en torno a 6 hectáreas fue habitado con toda seguridad, durante este periodo protohistórico, prerromano. 6 hectáreas son bastantes hectáreas, pero si tomamos en cuenta otra serie de datos, nos vamos dando cuenta que este poblado prerromano céltico, celtolusitano de Badajoz o tartésico de Badajoz era mayor de lo que pensábamos. Por ejemplo, sabemos que en la calle Montesinos, cuando se están haciendo las obras de la plaza que hay al frente del Museo de la ciudad, se documenta una necrópolis romana del siglo I, siglo II después de Cristo. Pero además, sus excavadores dicen que hay materiales prerromanos revueltos, lo que significa que el hábitat, si la necrópolis romana estaba aquí, el hábitat pudo alcanzar esta zona, esta plataforma de unas 10 hectáreas. Pero hay otra plataforma superior que llevaría el posible hábitat hasta 21 hectáreas, que ya sería una dimensión muy considerable para esta época. Y ustedes me dirán, pues qué optimista. Pues no, porque es que a principios de los 2000, en la calle Madre de Dios, se encuentra una necrópolis céltica, celtibérica, muy importante, que dista solo de las murallas medievales de la Alcazaba más de 600 metros. Si utilizamos esta restitución laida de la topografía de Badajoz actual, nos llevaría a una extensión cercana a los 50 hectáreas, que es incluso superior a Mértola, y que son los principales poblados prerromanos de todo el suroeste peninsular. Ya son dimensiones de un gran oppidum, que es como nosotros llamamos a los poblados capitales de los pueblos prerromanos, de los pueblos celtas e iberos, los óppida, ¿no? Es decir, el poblado de Badajoz no era un poblado cualquiera, era un poblado de mucha importancia prehistórica. ¿Y qué dicen sus materiales? Pues eso es lo que dicen. Esta mañana, tal como salía de una reunión de la universidad, me entrevistaba a Onda Cero y rápidamente se me ocurrió la idea de pensar en la Alcazaba de Badajoz como un puzzle, donde lo que encontramos son fichas del puzzle revueltas. No tenemos ni siquiera una fotografía para guiarnos, ¿no? Pero esas fichas tienen tanta calidad que dicen mucho. Y responden a cosas tan extrañas como esta como esta necrópolis de la calle Madre de Dios. Para empezar, fíjense las pocas necrópolis que hay en el suroeste. Las poblaciones del suroeste, tanto las betonas de Cáceres como especialmente las célticas y lusitanas, se adscriben a una costumbre muy antigua, del bronce final o anterior, del mundo atlántico europeo, por la que, al parecer, ellos vertían los cadáveres a las aguas. No enterraban a sus muertos, en general. Por eso son tan escasas las necrópolis y las pocas que hay tienen muy pocos enterramientos. Para algunos investigadores, como Carlos Fabiao, catedrático de la Universidad de Lisboa, incluso identifican estos enterramientos como extranjeros, como mercenarios o forasteros. Así se vería en las casas. Bueno, pues aquí en Badajoz, a principios de los 2000, se encontró una de estas necrópolis, en la calle Madre de Dios. Bueno, estas son las líneas un poco que indican las relaciones de estos materiales de la necrópolis. Bueno, pueden ver aquí por el coche, ¿verdad?, que no es un coche de museo, es el que se llevaba entonces. La fecha, yo no me acuerdo bien si fue en el 2004 o 2003, perdónenme. Sí sé que tuvimos la fortuna inicial de que se le encargara a arqueólogos, a Sabat Balí y a Carlos Fernández Freire, se les encargara a arqueólogos del IAM de Mérida, del CSIC de Mérida, del Instituto de Arqueología de Mérida, la excavación de las primeras urnas. Después, desgraciadamente, cayó en manos de una empresa y no se ha vuelto a saber nada. Solamente se pudieron recuperar 6, aproximadamente 4, 5, 6, no más de 6 tumbas, de las que aquí pueden ver algunas, con las cenizas de cremación, con las vasijas. Les voy a enseñar la mejor conservada, la mejor tumba conservada, es la típica necrópolis céltica o celtibérica meseteña, que se puede dar en Cáceres, en Ávila, en Salamanca no, porque en Salamanca prácticamente no hay necrópolis de esta época. Y vamos a coger una de ellas, que es esta de aquí, y aquí pueden ver, aparte de la cerámica, pues un hueso de bóvido, que es este aquí, pequeños huesos del difunto, que fue cremado, no incinerado, y por tanto tenía restos de huesos cremados, y una fíbula. La fíbula es un broche,
un broche de bronce que está aquí. Se la voy a poner destacada porque es difícil de ver. Le falta la conexión, esta es la aguja y este es el resorte, el puente y el adorno caudal en el que termina. Aquí la tienen, su puente y cómo sería, para que se hagan una idea. Claro, yo les enseño esta fíbula así. Desgraciadamente la fíbula ahora está en los locales, en los laboratorios de la Universidad Autónoma de Madrid, porque está reestudiando estas 4 tumbas Pablo Paniego, uno de los doctores de mi equipo. Desgraciadamente la acidez de la tierra destruyó totalmente el bronce, estaba totalmente oxidado y cuando lo hemos sacado pues se ha deshecho. Pero afortunadamente tenemos las fotografías de Sabábal y de Carlos Fernández Freire y tenemos también paralelos como esta fíbula de Villanueva de Tebas, en Burgos, en las Merindades, en el norte de Burgos, prácticamente en el País Vasco, se llaman fíbulas de Cazoleta. Bueno, aquí falta la aguja y el resorte, como pueden imaginar, pero como está tan bien conservada, pues perfectamente pueden ver la relación del único elemento que nos da una cronología, siglo III a.C., y una adscripción étnica, no serían celtíberos, serían proto-bacceos o probablemente pueblos celtas entrados por el actual Euskadi, que entonces no estaba habitado por los vascones. Esto es excepcional, ya de por sí es excepcional. Le doy para atrás para que José Antonio haga la foto si quiere. Lo que quiero decir es que encontrar una necrópolis con más de 30 o 40 tumbas en esta zona es excepcional. Y si encima, de las 3 que podemos ver, una de ellas tiene una fíbula como esta, pues me estáis diciendo que Badajoz no era un poblado cualquiera. Aquí tienen el plano que yo generé en el año 94 a partir de las excavaciones de Fernando Valdés. En rojo tienen los cortes que han dado estratigrafía con materiales prerromanos seguros, con estratos, con muros, con suelos, no con murallas, porque las murallas probablemente estaban debajo de las que usa Abderramán Immerván para construir la primera cerca de Badajoz, el Badajoz islámico. En verde son cortes con materiales protohistóricos importantes, pero revueltos, y en amarillo son los que no dieron material. Por ejemplo, en el arrabal de Badajoz, donde estaba el ciervo cuando éramos pequeños, pues ahí no sacamos ningún material prerromano. Y los cabellos, en gran parte con Sergio Martínez Lillo, o sea que estuvimos ahí echando muchas horas. Sí, allí lo tengo. Bueno, esto es un poco para que se hagan una idea del sector más importante. Esto sería lo que ocuparían, este Oppidum de Badajoz, la zona inicial que pensábamos que ocupaba, y de ellos el lugar más importante, el sector Puerta de Carros, donde sí que aparecieron muy bien las estratigrafías. Y ahí pudimos definir, con una excavación posterior que se realizó por parte de la Junta de Extremadura de Fernando Valdés en el año 96, que más o menos divergía en mi interpretación, pero en detalles que no les voy a aburrir, porque en términos generales ahí pudimos ver que había un Badajoz tartésico, tardío, al menos aquí, que definimos como el Badajoz 3A, que se fecharía en el siglo V a.C., y después un Badajoz celto-lusitano 3B, que se fecharía entre el siglo IV y el III hasta inicios del segundo, y por último un Badajoz lusitano 3C, que se fecharía en la época ya de la conquista romana, desde finales del segundo a.C. hasta el cambio de era. El Badajoz 3A, el más antiguo, daba materiales de mucha calidad y muy bien conocidos, por ejemplo, en yacimientos como Canchorroano, o como La Mata de Campanario, o como el muy famoso y espectacular Casas del Turuñuelo de Guareña, no me salía, perdón, de Guareña. Bueno, por ejemplo, tenemos ánforas iberopúnicas, tenemos cerámicas griegas, áticas de figuras rojas, en fin, materiales muy interesantes de origen mediterráneo, pero lo más llamativo es que en esta fase final tartésica del siglo V a.C. también aparecen quemadores, vasos calados, cerámicas digitadas, no estampilladas, pero preestampilladas. Son impresiones a dedo, impresiones con puntas de punzones que van a preceder la moda más característica de las cerámicas célticas posteriores, que es imprimir una estampilla concreta sobre el barro. Eso ya es indicativo. Bueno, pues la siguiente fase nos encontramos las estampillas, pero es que en Badajoz las estampillas son a lo bestia, a lo bestia.
No son como las de Capote o las de Bahamonte en el Alentejo o las de Montenovo, que ya son grandes. Las de Badajoz son enormes, tan enormes que nos llamó la atención. Por ejemplo, aquí tienen este guerrero que responde perfectamente al patrón que describe Lucilio sobre los lusitanos que van a luchar con el pelo engominado en forma de punta, pueden imaginárselo, con una cabeza ornitomorfa, algo muy céltico, porque en el mundo celta la estética lleva a esa repetición. Esta pieza la dibujé en los años, inicio de los 90, la coloré, evidentemente no pude hacer ninguna fotografía digital porque entonces no existía, como mucho una diapositiva herrumbrosa, que ahora ni se vería, y la pieza se perdió. Se perdió hasta tal extremo que incluso hubo alguno que dudó que existía la pieza, hasta que Fernando de la Iglesia la encontró. Porque estoy muy agradecido por su trabajo y entonces les voy a presentar la pieza para que vean que no me inventaba nada. Bueno, ya les dijo Alonso Rubio que yo dibujaba, y de hecho he dado muchos años dibujo arqueológico. Y aquí tienen la pieza original, con este guerrero que ven aquí, con esta cabeza ornitomorfa en forma de ave, con los pelos izados hacia atrás, y con lo que yo creo que es una espada, aunque hay otros de imaginación más libertina que piensan en otra cosa, pero bueno, eso lo dejo a su criterio y a su interpretación. Pero no es la mejor pieza para nada. Esto, fíjense el tamaño, tiene 6 centímetros de lado, la estampilla es así. Las estampillas en la meseta no suelen pasar de 2 o 3 centímetros, Pero fíjense otra pieza espectacular de caballos, un doble friso de caballos. En principio no sabíamos ni de qué época era, hasta que claramente releyendo las estratigrafías de Coro Domínguez de la Concha pude comprobar y apoyar que esto era prerromano, era céltico, de este mismo ámbito, y en efecto en otros yacimientos se encontraron fragmentos similares. También se perdió. Fernando de la Iglesia con mucha paciencia lo volvió a encontrar y aquí tienen la pieza con las grandes estampillas de caballo. Son elementos que nos están indicando no solamente la importancia que tuvo el oppidum de Badajoz en la época prerromana, sino también el poder y la singularidad, porque estampillas de este tamaño no se conocen en la península ibérica o se conocen muy puntualmente. A partir de la fase C sí que aparecen estampillas, y también entonces más habituales, de menor tamaño, escudetes, palmetas, muchas de ellas, como estas que ven aquí, inspiradas en modelos mediterráneos, en flor de loto, en palmetas, en fin, elementos típicamente del mundo mediterráneo pujante que los fenicios, los cartagineses mejor dicho en este caso, y los romanos están expandiendo por el resto de Europa. Bueno, con esto voy a concluir, ya no les canso más, no sé cuánto tiempo, pero he tardado como unos 40 minutos, 45 minutos, pero sí quiero llamarles la atención en primer lugar por el emplazamiento excepcional de la ciudad, de la población que hubo en Badajoz, cómo ese emplazamiento ocupa una singularidad que es ese horst, ese dique de calizas que cierra el Guadiana y que no hay otro como él, que sirve para cruzar el río y también para unir dos comarcas muy ricas, agrícolamente hablando, sobre todo las Vegas del Guadiana, cómo su nombre precisamente se puede interpretar perfectamente como vado del río Guadiana, pero que también podría ser así, es decir, de Badajoz a Badajoz, de Badajoz a Badaloque, de Badaloque a la escritura musulmana Batalayó, y de Batalayó Badaliacum o Batalius. Esa hipótesis de que pueda derivar su nombre de un patricio o de un terrateniente romano que tendría aquí una de sus villas, y cómo también sus materiales permiten comprobar la importancia de Badajoz, al menos hasta el bronce antiguo, en su ocupación y en su riqueza. Materiales tan importantes como algunos que yo no les he enseñado del periodo tartésico, que merecería, espero que Fernando de la Iglesia nos dé una conferencia uno de estos días sobre el tema, pero también del periodo celto-lusitano, que indican, junto con la necrópolis tan singular de Madre de Dios, que ojalá alguna vez podamos saber dónde están esas tumbas y se puedan estudiar, pues nos indican realmente un asentamiento excepcional en la época prerromana. ¿Qué pasó después? Bueno, lo que sabemos actualmente es que Badajoz no fue un municipio romano, no tuvo una entidad urbana,
fue un conglomerado de villas y una aldea aprovechando con toda seguridad la muralla prerromana. En Capote tenemos una muralla de 4 metros de ancho. ¿Cómo no van a aprovecharla? O sea, no eran murallitas de nada, eran murallas con bastante envergadura, ¿no? Y esa población, el profesor Alonso Rubio lo estudió en su tesina, lo recuerdo, se continúa con mayor o menor éxito alrededor de la Alcazaba, de la Muela, y concluye en una ocupación visigoda. Él excavó la necrópolis de la Picuriña y posteriormente hizo los estudios con María Cruz de Villalón en la ermita de San Roque, ¿no? Si no recuerdo mal, indicándonos que, en efecto, lo que dicen las fuentes musulmanas sobre la fundación de Badajoz es cierto, y es que Abderramán ibn Merván el-Chiliki ocupa una villa, llaman una alquería, pero podríamos decir una aldea, y utiliza sus muros para refundar históricamente ya de una vez la ciudad de Badajoz. Espero que esto sirva para que algún día nuestras autoridades se tomen en serio la investigación de ese Badajoz prehistórico, protohistórico, romano, visigodo, y sin ningún sentimiento de inferioridad frente a Mérida o Cáceres, porque es absurdo, nada es mejor que Mérida, y mejor que Cáceres en la Edad Media, muy pocos sitios, mejor que Mérida en época romana, me refiero, sin ningún sentimiento de inferioridad, propulsen también, como se está haciendo con el Badajoz islámico o con el Badajoz napoleónico, que es muy importante, ese Badajoz prehistórico, protohistórico, romano y visigodo. Muchas gracias y estoy a su disposición para las dudas y preguntas que quieran. Gracias. A ver, desde el punto de vista usted, como experto de esta etapa tan compleja, protohistórica de la Edad del Hierro, ahora con los estudios, digamos, de la paleolingüística, la genética, cómo se está mezclando todo esto, cómo ha cambiado la percepción que tenemos de esos pueblos prerromanos, ¿no? Que teníamos esa digamos, división clásica de íberos, celtíberos y celtas. Sabemos que los celtíberos eran celtas, pero esa parte celta, de esa parte central y del noroeste, que ahora está pues, un poquito revolucionada, entre ellos los lusitanos, que parece ser que no eran celtas, porque la lengua parece ser que era itálica. Así que sería más correcto hablar de indoeuropeos, le he escuchado a usted hablar de indoeuropeos, pero ahora con todo esto, digamos que cada vez que citamos a algún pueblo hay reticencia a utilizar la palabra celta. Sí. Y esa es mi pregunta. Bueno, es una pregunta de mucho calado y podríamos pasarnos toda la noche hablando del tema y a lo mejor muchos asistentes pues terminarían un poco mareados. Voy a intentar sintetizar y responder lo más claro posible, ¿verdad? Bueno, el término indoeuropeo es una construcción lingüística. No existe una lengua indoeuropea, no existe un pueblo indoeuropeo. Solo sabemos que muchísimas lenguas actuales, desde Indochina, Birmania, el sureste de Asia, hasta Escandinavia, comparten elementos comunes, tanto de ciertos significados como de estructuras gramaticales, que ya desde el siglo XIX llevaron a los lingüistas a suponer que existió una o un grupo de lenguas originarias. Y a esas lenguas originarias le llamaron indoeuropeo. No es indoeuropeo el ibero, por ejemplo, las lenguas ibéricas. No es indoeuropeo las lenguas vasconas. No es indoeuropeo las lenguas aquitanas.
Burdeos, capital de Aquitania, sí es indoeuropeo porque Burdeos era celta, pero al sur, en las landas, la gente que habitaba en Aquitania no eran indoeuropeos. Pero, por ejemplo, en la península ibérica, el resto del territorio hablaba lenguas indoeuropeas, lo que significa que, con diferencias, se podía observar una similitud estructural, gramatical y semántica de sus palabras. No sé si me he explicado correctamente. ¿Desde cuándo y cómo? No se sabía. Es que esto es muy largo de explicar, pero bueno, voy a intentar sintetizar, ¿no? Una famosa arqueóloga prehistoriadora rumana, María Jumbutas, que terminó exilada y falleció en Estados Unidos, se le ocurrió en cierta ocasión sobrevalorar unos pueblos caucásicos que conocimos por las tumbas, por la forma de las tumbas, que llamaban kurganos, y empezó a decir que, bueno, que en el 3000 estos kurganos habían invadido Europa, una visión muy invasionista, masiva, que en los años 70 se veía mal. Como se veía mal, pues se descartó. Sencillamente se dijo, no, esto no. Incluso hubo algunos investigadores que dijeron, no, estos son los neolíticos anatólicos, que sabemos que fehacientemente vienen a Occidente, sencillamente porque el trigo no se daba en Occidente, la cebada no se daba en Occidente, la oveja, como la conocemos, no es de Europa occidental, viene todo de Oriente, en fin, una serie de especies, la cabra, que no me venía a la cabeza, ¿no? En consecuencia, sabemos que hubo una migración en el Neolítico de gentes desde Anatolia hasta el Reino Unido y que genéticamente se ha visto que iba en disminución. La península ibérica, por ejemplo, pues queda en torno a un 17% de los genes, serían de gentes procedentes de Turquía y de Anatolia. Bueno, pues se quiso pensar que los indoeuropeos eran estos, pero claro, eso chocaba con la interpretación de los nombres comunes. Los nombres comunes indoeuropeos hacen mención a la ganadería, a la guerra, al carro, al transporte, a las armas, no a la agricultura. Lechuga no se dice igual en ninguna de estas lenguas, o casi ninguna, y sin embargo, war, guerra, era la misma palabra. Char, carro, era la misma palabra. En consecuencia, se volvió a la antigua interpretación de que los indoeuropeos eran los descendientes de estos kurganos, que no se conocían bien. Y aquí, en los años 2000, irrumpe la genética de poblaciones, la demografía, o la paleogenética. Se empiezan a hacer análisis genéticos y empieza a descubrirse que en efecto existió esa migración y que esa migración además fue continua, tan continua que llega a época romana y posterior, es decir, son los mismos pueblos los que van continuamente intentando avanzar hacia Occidente, ¿no? Atila pues sería uno de ellos, mucho más tardío, evidentemente, ¿no? ¿Cuándo y cómo conforman esos pueblos las lenguas indoeuropeas que ocupan hoy en día casi toda Europa? ¿Cuándo conforman eso que llaman los griegos y los romanos celtas? No se sabe. Hay muchas interpretaciones. Hay interpretaciones que dicen que son los campaniformes, probablemente. Hay interpretaciones que dicen, incluso los británicos últimamente estaban planteando la idea de que son los propios tartesios, los primeros celtas. El tema es muy complejo, muy complejo. Aquí tenemos un problema, y es que tenemos una mayoría de cremaciones. Hasta el año 2019, que asistí yo a un congreso en Edimburgo, en la Universidad de Edimburgo, ya ahí, por primera vez, se plantearon análisis positivos para obtener ADN a partir de huesos cremados. Claro, la cremación deja el hueso prácticamente en ceniza y no hay forma de sacar un ADN. A partir de ahí se está avanzando mucho, sobre todo en la Universidad de Viena. Se está avanzando bastante sobre ese planteamiento. No sé cómo responderte. Sí te puedo decir que se hizo un buen estudio en el año 19, creo que se publicó en Nature, a partir de ADN de individuos no cremados, no de la edad del hierro propiamente, sino del bronce y algunos del hierro antiguo, concretamente de una necrópolis tartésica de Sevilla, y curiosamente los dos individuos localizados en la necrópolis tartésica de Sevilla tenían ADN de gentes procedentes de la zona de Grenoble, entre Francia, Suiza y los Alpes. No sé si te estoy respondiendo adecuadamente o no. De la necrópolis de Madre de Dios, pues no vamos a encontrar nada, eso ya te lo garantizo yo porque lo he visto y lo he tenido en mis manos y por lo menos las tumbas que pudimos guardar gracias a la intervención del IAM, del Instituto de Arqueología de Mérida, pues están hechas fosfatina, que se dice. Como un móvil tan potente como el de Badajoz
desaparece ese edificio. Claro, esta era la pregunta que Manuel y yo teníamos así un poco reservada. Bueno, aquí hay dos respuestas, una respuesta bonita y una fea. Me temo que la fea es la más verídica, probablemente, no lo sabemos, ¿no? La bonita, yo podría comentarles que sabemos con seguridad que Oppidum, que se resistía a Roma, Oppidum que destruían hasta los cimientos, desaparecía. Por ejemplo, Numancia. ¿Saben dónde se localizaba, dónde se quería encontrar Numancia en 1820? En Zamora. Yo no sé qué han hecho los zamoranos, que se quedan con todo. Viriato era de Zamora, Numancia en Zamora. Luego salían los de Valladolid, que son muy suyos. No, Numancia estaba en Valladolid. Bueno, se pasaron décadas peleándose a saber dónde estaba Numancia, porque no quedaba vestigio alguno. Al final se encontró en una aldea de Soria llamada Garray, encima con topónimo vasco, ¿no? Garray. Los romanos destruyeron la Numancia heroica hasta dejarla a ras, y si se perduró fue porque se la dieron a los celtíberos que les habían ayudado, que se habían pasado al enemigo, y que reconstruyeron Numancia, pero como se rebelaron con Sertorio, volvió a ser destruida. Lo mismo pasa en Tiermes, en Soria también, en Termancia. En Tiermes hay un asentamiento roqueño, rupestre, visigodo, impresionante. Está tallada la roca. Alonso y yo estuvimos excavando al lado y me acuerdo a fotos que teníamos juntos de joven, ¿verdad? En Tiermes llegaron a decir que no había una Tiermes celtibérica, la Tiermes que se había puesto a Roma. Pero si tenías 300 metros más allá, en el cerro siguiente, la necrópolis celtíbera de Carratiermes, una de las mejores necrópolis que había. Hoy en día ya se ha encontrado la necrópolis celtibérica. Así que yo te podría decir, bueno, quizás el Oppidum de Badajoz se opuso a Roma en un momento dado y fue eliminado, borrado de la historia. ¿Pudo ocurrir? Sí. Sabemos que hubo una batalla, ya termino, una batalla importante muy cerca, junto a Segovia. Siempre se pensaba en Segovia de Castilla y León. Eso no pegaba. Es una batalla en las guerras sertorianas donde Tuleyo es derrotado por Cecilio Metelo en el año 76 a.C. Se dijo, no, es una Segovia que había en Andalucía. No, la Segovia está aquí, entre Elvas y Campomayor, el Castro de Segovia, que es un sitio imponente. Badajoz está a 10 kilómetros de distancia a la vista. Pero no quiero pensar que eso fuera la consecuencia de la destrucción de Badajoz. No tiene sentido. Desde luego no creo que Badajoz fuera Segovia. Segovia en celta significa lugar de la victoria. Entonces, la respuesta más lógica es la fea. Es que los romanos eran sobre todo pragmáticos. Ellos iban al grano, el pan es pan y el vino es vino, y no querían problemas. Lo que necesitaban era el oro de Hispania. El oro de Hispania estaba en Zamora, León, Lugo, vía más rápida y corta, no por el Atlántico, porque el Atlántico es muy mal navegable de sur a norte, es fácil de navegar como hacían los vikingos de norte a sur, pero no de sur a norte, así que la vía más rápida era una línea más o menos recta que posteriormente conocimos todos como Ruta de la Plata. Lo que se separaba de la Ruta de la Plata dejaba de tener sentido para Roma. Roma crea las ciudades a lo largo de la Ruta de la Plata, y si no las crea, las potencia. Y Badajoz estaba fuera de la Ruta de la Plata. Esa es la razón. ¿Alguna pregunta más? Yo creo que se han cansado. Espero no haberles aburrido.